Bueno amigos, buenas noches y aquí tenemos a nuestra gran estrella del programa de hoy, Alberto Fernández. ¿Qué tal, caballero? Muy bien, buenas noches. Ante todas las cosas, agradecerte que hayas venido, sabemos de todos tus compromisos, y después felicitarte por los últimos resultados que habéis tenido en las elecciones. Hay que ser aquí, independientemente de las ideologías que cada uno de todos los que estamos aquí tengamos, es evidente que vuestro trabajo ha hecho un buen fruto. Y ahí estáis, o sea que felicidades, Alberto, en nombre del programa. Bueno, vamos a entrar ya directamente al tema, porque aquí la gente de los tiempos pues les gusta bueno, poder participar, como algunos ya sabemos que quieren participar tener la suerte de tenerte aquí, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación convulsa en toda la ciudad, de acuerdo con todo lo que es la Spanish Revolution, ¿vale? El término que se ha acuñado, todo este término. Y para empezar nos gustaría saber, Alberto, tú, desde la perspectiva personal, ¿cómo ves todo este tema? Todas las acampadas. Todo el tema de las acampadas, todo el tema del movimiento en general, todo este movimiento en general, ¿cómo se está llevando? ¿Cómo lo ves? Hablando, si tuvieras que hablar en un aspecto genérico. Yo creo, por un lado, de comprensión hacia muchas de las personas que se han posicionado, que se han manifestado, que están cabreadas, que están indignadas, que están absolutamente desesperadas ante la imposibilidad de encontrar trabajo. A muchas de ellas se les ha agotado el subsidio de desempleo, tienen que mantener una familia, tienen que pagar una hipoteca, muchas de ellas ya no pueden pagar la hipoteca o devolver un préstamo personal, o que su negocio ha hecho aguas cuando en demasiadas ocasiones incluso has avalado con tu patrimonio ese negocio, y evidentemente los ciudadanos no pueden esperar más ante una situación que se degrada día a día. Y por tanto, desde esta perspectiva, aquellas personas desesperadas, más que indignadas, desesperadas, que se puedan manifestar, pues evidentemente no puedo más que... O sea, lo ves desde un aspecto de comprensión, entiendes perfectamente, el aspecto humano. Otra cosa, lo ves perfectamente, sí, desde el aspecto personal, humano. No, a mucha gente. Otra cosa es que puede haber también personas que se aprovechan de esa desesperación, de esa indignación absolutamente legítima y legitimada de muchísimas personas, para aprovecharse, para intentar politizar unas determinadas protestas en una determinada dirección. Pero yo creo que en democracia, primero, cuando una persona quiere expresar su protesta, su queja, lo que tiene que hacer es votar para que ese gobierno cambie. Y por tanto yo creo que hay millones, ya no miles o centenares, millones de españoles que están indignados con el gobierno de España, el gobierno del señor Zapatero. No por ello acampar en la calle, sino lo que están es esperando la oportunidad, que ojalá sea más pronto que tarde, para que haya un cambio de gobierno de España, y en este caso con un Partido Popular que vuelva a hacer ahora lo que tuvo que hacer hace 15 años, que en una situación de crisis gravísima económica y social en España, el año 96, tras años de gobierno socialista, el Partido Popular consiguió que España, que tenía un paro del 23%, se redujera por debajo del 10%, un déficit que estaba disparado, el déficit se situara en el déficit cero, y por tanto se concentrara todo el dinero no para pagar deudas, sino para inversión, para crear empleo y para apoyar a los emprendedores, y aquellas pensiones que estaban en quiebra pudieran sanearse y pudieran garantizarse gracias a esta creación de empleo. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar esa situación del gobierno en España, y por lo tanto que haya una convocatoria cuanto antes de elecciones, como ha ocurrido en otros países europeos, y garantizar que salgamos cuanto antes y con fuerza de la crisis económica. O sea, en resumidas cuentas, entiendes toda esta situación o sea, lo que les ha alentado a salir, pero no compartes la manera. En efecto, y yo creo que además se va degenerando, se va deteriorando a medida que pasa cada día, y por tanto yo creo que ahora sin más hay que proceder al desalojo de esas personas, de esos campamentos, porque si no, si mañana mismo un padre de familia que está en el paro, que no puede pagar la hipoteca, que no puede afrontar sus gastos más básicos, decide montar una tienda de campaña en cualquier parque de la ciudad, ¿con qué legitimidad decimos que no puede? Por tanto, no podemos hacer tampoco un agravio. Tanto hay que marcar unas pautas. En la vía pública uno puede manifestarse, tiene todo el derecho, puede expresar sus protestas, su indignación, pero hay que marcar unos límites y unas normas de reacción, porque si no hay agravios o hay despropósitos. Pero a la clase política, que es un poco donde se está focalizando, digamos, toda esta
toda esta revolución, ¿no? La clase política, también sí, la económica, ¿de acuerdo? Claro. Que se mete todos un poco en el mismo saco, ¿no? ¿No sorprende en esta ocasión que, bueno, el movimiento, tanto hay gente joven, menos joven, más mayor, quiero decirte, a veces los movimientos muchas veces han estado más, el tema de la data ha estado bastante, ¿no? En este caso, quiero decirte, es todo el mundo que está indignado, ¿no? Pues, ¿Os sorprende esto un poco más esta vez? No me sorprende, porque es que Zapatero ha conseguido lo más difícil todavía, que es unir generacionalmente a todos los españoles en contra de un gobierno que sus consecuencias son fatídicas. Es decir, ya sé que la crisis es internacional, pero también lo es el invierno, y como todo en la vida puedes encarar la crisis de una forma o no. Tú puedes encarar el invierno en manga corta o con abrigo y preparándote para cuando llegue los peores tiempos. En España la crisis se negó, cuando ya era una más que evidencia se seguía negando, cuando ya no se podía negar lo que estaban pagando en sus propias carnes emprendedores y ciudadanos, trabajadores y jubilados, se dijo que en todo caso no había crisis, pero sí una desaceleración. Después, cuando ya se ve que no es una desaceleración, sino que es una evidente crisis, se reconoce, pero dice no se preocupen, que llegan unos brotes verdes. Yo creo que toda esta situación ha agravado las consecuencias, la intensidad y la extensión en el tiempo de la crisis en nuestro país. Y ahora pues claro, se manifiesta desde un jubilado que le han congelado sus pensiones a un parado que no encuentra empleo y ha agotado su subsidio, o una persona que lo ha perdido, sabe que va a perder en muy poco tiempo su puesto de trabajo, por no decir la gente joven, con un paro del 46% entre la gente joven. ¿Qué es lo que hay que hacer? Insisto, cambiar las cosas, y para cambiar las cosas en democracia es cambiar un gobierno para que pueda tomar las medidas económicas que permitan la reactivación económica en nuestro país y crear empleo, y eso es lo más importante. Y de otras cosas del Partido Popular se nos pueden criticar muchas cosas, seguramente muchas de ellas con razón, pero si algo se nos reconoce es que cuando gobernaba el Partido Popular se creaba empleo, que 2 de cada 3 puestos de trabajo en Europa eran españoles. Ahora 2 de cada 3 parados en Europa son españoles. Por lo tanto, lo importante para empezar a que la locomotora empiece a funcionar, hay que crear empleo. Y para crear empleo, lo que hace falta es apoyar a los emprendedores con la rebaja del impuesto de sociedades, rebajas en otras figuras fiscales que están vinculadas al consumo, como es el IRPF, porque todo es empezar a poner en marcha esa cadena. Si tú apoyas al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, al comercio, estás apoyando la creación de empleo. Si estás apoyando la creación de empleo, el Estado, lejos de gastar en subsidio, lo que hace es ingresar, porque aquel que le pagaba porque estaba en paro, ahora, al ser trabajador, le ingresa un dinero. O sea que aportarías unas excepciones fiscales quizás, sí, para generar empleo, y esto, ¿no? Es que es lo más importante. Y luego un cambio de gobierno lo que genera también es confianza, y en estos momentos España tiene un problema gravísimo de confianza de los inversores extranjeros. Nadie no vienen a invertir aquí porque no creen en nuestro país, y los inversores, el ahorrador español, como no confía en la economía de tu propio país, lo que haces es invertir fuera. Por lo tanto, ni viene capital extranjero, y el capital nacional busca allende nuestras fronteras otros mercados más atractivos. Ahora entraremos en toda esta parte, en la segunda parte, pero yo quiero volver a la calle. Vale. Yo soy hombre de calle y quiero volver ahí a la calle. Imagínate, sitúate ahora en el gobierno. Bien, sitúate en el gobierno y está la gente, ¿no? La Spanish Revolution está efectuando unas, bueno, no nos gustarán las formas, algunos, pero bueno, están efectuando unas propuestas. Sí. Hay unas propuestas en firme que están allí. Imagínate que estás en el gobierno, todo esto, ¿cómo lo captarías tú? Quiero decirte, ¿crees que va a tener se va a acoger todas estas propuestas que están elaborando, que ya hay temas claros que se están solucionando? Seguro que algunas se tienen que coger, pero también es cierto que este movimiento es tremendamente heterogéneo. Claro. Y yo creo que hasta ahora... La pregunta va más por ahí. ¿Crees que al final, bajo tu perspectiva, crees que va a tener Yo creo que es tremendamente heterogéneo, y por lo tanto es difícil que pasen de la protesta a la propuesta, refiriéndome a propuestas con una mínima solidez. Otra cosa, que este movimiento puede haber puesto manifiesto lo que todos sabíamos, que es unas carencias, unos déficits y unos debates que hay que abrir. Por ejemplo, tenemos que aquella persona que no pueda pagar la hipoteca, basta con que devuelva las llaves
para cancelar desde su piso, para cancelar la deuda que tiene con el banco, sí o no. Entonces yo creo que hay debates que habrá que plantearlos con un mayor rigor, porque al final habrá que plantear de que es verdad de que una persona, si no puede pagar la hipoteca y devuelve las llaves del piso al banco o a la caja, resulta que seguirá teniendo una deuda probablemente durante muchísimos años de su vida, a pesar de que ya haya devuelto la vivienda. Pero también es cierto que cuando obtuvo ese préstamo, por ser hipotecario, lo tenía un interés menor, de que si al final acordamos entre todos de cuando uno no pueda pagar el piso, devuelve las llaves, probablemente el banco o la caja no le hará un préstamo hipotecario con un tipo de interés X, sino le hará un préstamo personal y que ese interés bancario será mucho más alto. Entonces tenemos que asumir todos las reglas del juego. Otra cosa es que, por ejemplo, hay cuestiones que ponen de manifiesto este malestar general, que son más que obvias y que tienen toda la razón, y es que el crédito público que existía ha ido básicamente a cubrir la deuda y los agujeros de las entidades financieras. No han sido créditos al consumo o para apoyar a los emprendedores, a ese pequeño y mediano empresario. Una de las grandes quejas que eso están, sí, que están, pues yo creo que allí. Pero eso yo creo que es las consecuencias de unas equivocadas políticas de gobierno del señor Zapatero, que los recursos disponibles públicos han ido en demasiadas ocasiones a tapar esas carencias de las entidades financieras o en ocasiones pocas solvencias. No olvidemos que hasta no hace mucho el señor Rodríguez Zapatero se jactaba que la banca española era la envidia casi en el mundo, ¿no? Y que teníamos unas entidades financieras muy sólidas, y a veces por negar la realidad, como Zapatero también negaba la realidad de la crisis, estamos pagando ahora las consecuencias de la misma con una mayor crudeza. Entonces yo creo que hay que empezar a poner cuestiones sobre la mesa y exigir también responsabilidades a las entidades financieras, porque no se le puede exigir solo responsabilidad a aquel que no puede pagar su hipoteca, sino habrá que también, porque bueno, tiene unas obligaciones, porque hay una ley que cumplir, nos gustará más o menos, pero hay que cumplir, pero habrá que recordar también de que aquí había bancos que han dado hipotecas tasando las viviendas por encima de su valor de mercado, e incluso a veces te daban la hipoteca por un valor superior al mercado real de esa vivienda, y además te daban un dinero extra para el consumo, para comprar el coche o para comprar lo que tú quisieras. ¿Es justo ahora que esa entidad financiera no asuma su responsabilidad por esas políticas tan agresivas y tan frívolas y tan irresponsables? Pues yo creo que las entidades financieras también tienen que asumir sus responsabilidades. Eso es importante, con lo cual sí podías decir que el debate público que se ha abierto con la Spanish Revolution a vosotros os va a marcar de alguna manera. Se van a efectuar propuestas o se van a efectuar movimientos en base a la parte coherente de este movimiento. Yo cuando se pase la propuesta y analice las propuestas, habrá unas que serán asumibles y otras que no. Es cierto que ¿hay alguna manera de tender esa mano desde la parte política, de decir, bueno, señores, vengan aquí directamente, aquello de decir, bien, están allí, entendemos que este malestar pueda estar, que haya, pero vengan, pasen aquí? Nadie rechaza, menos nosotros, y estoy convencido que nadie, su dirección rechaza el diálogo, pero también tienes que saber quién es tu interlocutor, a quién representa, si su propuesta está avalada y lógicamente si es coherente con las tesis que podamos defender, ¿no? Por ejemplo, hoy leía que los acampados de la Plaza Cataluña apoyaban el derecho a la autodeterminación. Pues oiga, pues mire, esto es evidente, para esto hace falta acampar, te vas a un partido independentista y propones el derecho a la autodeterminación. Ahora bien, si una propuesta es, oiga, abramos un debate con solvencia, con rigor, sobre el mercado hipotecario en nuestro país, sobre las relaciones entre las entidades financieras y los ciudadanos a la hora de promover determinadas políticas de vivienda, una reconversión de cajas, de que no podemos estar tapando los agujeros de los bancos, porque al final, si un banco ha sido gestionado desde la irresponsabilidad y la insolvencia, lo que hace falta es dejar que ese banco caiga. Y punto, porque lo que no podemos hacer es irle tapando los agujeros de ese banco, destinando unos recursos públicos que igual son más necesarios, igual no, que son mucho más necesarios para apoyar a ese emprendedor que quiere tirar adelante un negocio pero necesita ese empujón con un crédito, o aquel emprendedor que, sabiendo que venían mal dadas, ha invertido más dinero y ha avalado su negocio y sus inversiones con su propio patrimonio. Y aquí hay personas que, por ser emprendedor, por crear una empresa o por mantener ese negocio, lo está perdiendo todo. Claro, si esa persona está indignada y está desesperada, faltaría más. ¿Quién no lo estaría? Por tanto, lo que hay que hacer es ayudar a los que crean empleo.
Y lo que hay que hacer es también reducir ese gasto público, el déficit, que es un pozo sin fondo de las administraciones públicas, que gastan, gastan y gastan, y al final todos debemos ser conscientes que todo ese dinero que gastan las administraciones públicas los pagamos los ciudadanos, que a lo mejor desearíamos que gastaran muchísimo menos, que gastaran mejor, que priorizaran el gasto y que todo el ahorro de ese gasto innecesario fuera destinado a la creación de empleo y al apoyar a los que crean empleo. Es la lucha contra el déficit, que para nosotros es muy importante, y también el endeudamiento de las administraciones públicas, porque al final, contra más te endeudas, más dinero estás pagando a los bancos, y cuanto más dinero estás pagando a los bancos, menos dinero estás destinando pues a la política social o a inversiones productivas. Está claro la excepción fiscal para ese emprendedor. Bien, y yo creo que eso, potenciar, ¿no? Potenciar la creación de empleo. ¿Alguna otra, al margen de esa? ¿Ven? Nos gustaría que claramente nos puntualizaras cuáles serían las propuestas que tú harías para ese emprendedor, porque aquí en este programa precisamente muchos de los que están ahí detrás son emprendedores y estarán ávidos de escuchar cómo se les va a defender desde vuestra... Mira, la reforma laboral. Una reforma laboral. Es decir, no puede haber un sinfín de convenios, de normativas, de regulaciones. Menos burocracia. Es decir, esa será la reforma administrativa. Pero una reforma laboral brutal para simplificar la contratación, sin perjuicio de los derechos que puedan tener, las garantías que debe tener siempre un trabajador, pero que no puede ser un emprendedor que cuando quieras contratar a alguien, al final te encuentres con más trabas que no facilidades. Una reforma fiscal, reducción del impuesto de sociedades y bonificaciones a la contratación, en particular aquellos colectivos más castigados como la gente joven. Reforma administrativa, lo que tú dices, la burocracia no puede ser un impuesto añadido para los emprendedores. Yo ponía en estas últimas elecciones municipales el ejemplo de la ciudad de Barcelona. Una licencia de actividad en Barcelona tarda de media 530 días. Y en distritos como Sarrià, Sant Gervasi tardan 1091 días de media para que un emprendedor tenga definitivamente su licencia de actividad. Y luego hay distritos que tienen criterios distintos a la hora de aplicar una misma norma. Hay normativas diferentes en función de ahí donde te encuentres, pese a que estar en una misma ciudad. Entonces lo que hace falta es menos normas, más ágiles, más facilidades para los emprendedores, menos burocracia. Yo proponía, por ejemplo, también en la ciudad de Barcelona, que tú quieres tirar adelante un negocio y tú le dices al ayuntamiento, oiga, que voy a abrir este negocio y voy a hacer estas obras. Tú se lo notificas. No dices, le pido permiso para abrir el negocio. No, mire, oiga, yo le digo que lo voy a hacer. Y en todo caso ya vendrá después el ayuntamiento, el inspector, para ver si tú te ajustas a la normativa, si tienes que cambiar esto, lo otro, etcétera. Pero para empezar tú ya empiezas a trabajar y tiras adelante tu negocio. Pero claro, si tienes que esperar a que te lo autoricen, al final son meses. Pero claro, ese emprendedor está gastando un dinero, tiene una inseguridad jurídica y de su propia actividad económica, porque no sabe si finalmente podrá tirar adelante. Y claro, todo esto al final se va convirtiendo en un lastre. Si hay problemas fiscales, si hay problemas de funcionamiento de la propia administración, si hay dificultades en la contratación porque la normativa laboral no es nítida y es excesivamente farragosa, complicada, etcétera, pues al final, oiga, no, es que yo necesito una persona que quiero que trabaje solo 2 horas al día, o jueves y viernes me iría muy bien porque el mercado al que acudo XX. No, mire, usted tiene que ir a este convenio que no le permite esto. Usted este convenio le obliga a que cada año crezca la retribución de la plantilla un 5%. Pero ¿cómo va a crecer la plantilla un 5% por convenio con la situación económica? Es que si aplico ese convenio tengo que cerrar la empresa. Y por tanto, esos trabajadores no es que no ven mejorado su salario, es que se quedan sin salario porque se van al paro. Entonces yo creo que falta una mayor flexibilidad laboral, insisto, que no va en perjuicio de los trabajadores. En cambios de la legislación, ¿a quién entraríamos? Todos. Entraríais todos. En... Reforma administrativa, laboral, una revolución total. Y un gobierno que genere confianza y que tome decisiones. Ahora, el diálogo... Hemos visto lo difícil que es todo esto de los cambios de la legislatura. Vale, muchas veces hemos oído, ¿no?, estas intenciones, ¿no?, de estos cambios. Y al final, ¿dónde está el parón? ¿Dónde crees? ¿Dónde dirías tú que se suele encontrar este freno? ¿No? Porque con la fuerza de las elecciones todo esto nos lo impregnan. En la falta de determinación del gobierno. Porque ahora, por ejemplo, hace pocas horas finalizó sin éxito el diálogo entre empresarios, entre la patronal
y los trabajadores, los sindicatos. Parecía que podía ir al menos los dirigentes, a nivel personal, parece que se entiende. Pero tiene que haber un gobierno que, ante la falta de, no de diálogo, sino de acuerdo entre los agentes sociales y económicos, tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. Lo que no puede haber es un gobierno que, insisto, empezaba negando la crisis y no sé cuántas cosas más. Después, cuando ya es obvio, dice no, brotes verdes, y luego todas sus medidas económicas duran 3 o 4 meses, el cheque bebé, la ayuda de los 2.500 euros, todas las prestaciones no aguantan ni siquiera un ejercicio presupuestario, entonces al final vas creando una inseguridad jurídica, y eso cuando son las medidas más importantes del gobierno para luchar contra la crisis, el propio gobierno las tiene que rectificar meses después. Entonces yo creo que es importantísimo que haya un gobierno que genere confianza y que sepa dónde va, y que no le tiemble el pulso a la hora de tomar medidas, que serán impopulares. Yo siempre digo que unas medidas, lo más impopular de una medida no es que la adoptes, sino que al ciudadano le hayas engañado, no le hayas explicado la verdad, no le hayas avanzado las medidas que tienes que tomar, y que luego tú no practiques con la ejemplaridad. Porque si tú le pides un esfuerzo al ciudadano, lo primero que quiere el ciudadano es, primero, que no le engañes, que haya sido con la verdad por delante. Cuando la tomas, al ciudadano le cabreará, pero dirá, por lo menos este ha venido de cara. Y después predica con el ejemplo, porque eso de que las administraciones o determinados gobiernos pidan esfuerzos a los ciudadanos, pero luego veas derroches, gasto público, etcétera, pues evidentemente la gente dice, oiga, no le pido nada que no me exija a mí mismo, pero hágalo. Entonces yo creo que también la confianza, la ejemplaridad, el rigor, la perseverancia y la constancia en mantener una determinada línea, saber hacia dónde se va, también es importante para generar esa inversión que es imprescindible, y que los emprendedores, nadie se tira a la piscina a abrir un negocio y por tanto de crear empleo, además de generar su propio modus vivendi, que es absolutamente legítimo en un emprendedor, si ve que detrás no hay unas entidades financieras no solo solventes, sino que hay crédito y por tanto va a haber apoyo. Si no hay un gobierno que no te va a rectificar las medidas y por tanto que hay seguridad jurídica y seguridad de gobierno, y que se van a tomar las medidas necesarias para reformar fiscal, laboral y la propia administración. Bien, Alberto, ahora con el posicionamiento que habéis tomado, bueno, que entendemos que vais a tomar por la fuerza que habéis cogido, ¿cómo aventuras tú el futuro? ¿Cómo aventurarías el futuro? Ahora está todo, bueno, vale, ha acabado las elecciones, cada uno ya sabe dónde está, pero ahora tienen que venir las alianzas, ¿no? En Barcelona. Sí, sí, claro, bueno, aquí donde tú... donde estoy yo, ¿Cómo aventurarías tú que se va a acabar posicionando todo? Bueno, Xavier Trias ya ha dicho que él quiere gobernar en minoría, pero es cierto que nunca un partido había gobernado con tan pocos concejales como los que ha obtenido Xavier Trias. El gobierno siempre ha tenido una horquilla de 22, 25 concejales, y por tanto la mayoría en Barcelona son 21, Xavier Trias tiene 14 o 15, depende cómo resuelvan a los tribunales, y por lo tanto necesita... Bueno, sí, con el caso este de la impugnación de esta tarde, ¿cómo quedará en unos días resolverá el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dejemos que delibere sin interferencias. Es cierto que no altera mayorías, no va a alterar, pero claro. Sí que altera la fortaleza o debilidad de unos y de otros, ¿no? Nos da una mayor fortaleza, en este caso al Partido Popular, y que además yo creo que estamos obligados a reclamar pues esos votos que se han declarado nulos y nosotros entendemos que son válidos. O sea, los votos están ahí, no es aquello que estás impugnando los votos de otros o pides la anulación de una mesa, no, solo se trata de decir, aquí había esos votos del PP, que había una crucecita que siempre se ha dicho que era válida, y de golpe nos han dicho que no lo es. Simplemente es esto el recurso, pero no cambiará. Pero lo importante es que Barcelona necesita de un ayuntamiento fuerte, de un gobierno con fortaleza, con un alcalde que ejerza su liderazgo institucional y que tenga muy claro hacia dónde vamos. Los barceloneses hemos votado cambio, no hemos votado un cambio a medias o un cambio con una continuidad parcial. Un cambio bastante evidente. Y Convergencia y Unió y Xavier Trias son conscientes, porque es la aritmética electoral, de que en Barcelona solo pueden tener la mayoría que les falta, o bien si pactan con el Partido Socialista, con Jordi Hereu, o pactan con el Partido Popular. No hay más opciones. Esquerra Republicana con 2 concejales no aporta nada, es un cero a la izquierda, y lo digo con respeto, lo digo para que se vea gráfico. Y con los excomunistas de Iniciativa per Catalunya tampoco suman, aunque Trias ha dicho que quiere pactar con todos, ¿no? Yo insisto, si pactar con todos es imposible, porque no todos garantizamos el cambio, y no todos suman la mayoría. Entonces yo creo que a medida que avancen las semanas... Pues ¿te aventurarías a decirnos
Nosotros ya hemos dicho que queremos gobernar Barcelona. O sea, vosotros os habéis dejado querer. No, nosotros hemos dicho claramente que nosotros queremos gobernar. ¿Queréis gobernar? ¿Os queremos dejáis querer? gobernar ¿Os dejáis Barcelona. querer? Ahora Desde bien, aquí, tú ya has dicho, yo quiero gobernar en minoría. No hay ningún problema, pues que Convergencia gobierne en minoría. ¿Por qué queremos gobernar nosotros? Porque además de que aportamos los votos necesarios para que el ayuntamiento tenga mayoría sólida, estable y fuerte, nos aportamos, yo creo, una claridad, una hoja de ruta muy clara. Esa sería vuestra moneda de cambio. Sí, no, pero Claramente. no bajar el disocio y decir, oye, tiene que haber un pacto que tenemos que hacer. Primero, menos administración y más sociedad. Es decir, reformar el ayuntamiento. En el tema de menos administración, Convergencia estaba en esa línea. Espero. Estaba en esa línea. De hecho, el señor Felip Puig, que estuvo también en este programa, textualmente eso lo puntualizó. Reducción total de la administración. No, hay que reducir, fíjate, solo en el ámbito de urbanismo en Barcelona hay 8 empresas públicas. Solo en el ámbito de aparcamientos en Barcelona hay 5 empresas públicas. Se crea un consorcio de servicios sociales y meses después un instituto de servicios sociales. Hay más de 14.000 funcionarios. Hay administraciones como el Consejo Comarcal del Barcelonés que perfectamente podrían ser subsumidas en la nueva realidad metropolitana o por el propio Ayuntamiento de Barcelona. Menos administración. Y luego lo que hace falta es más sociedad. Y en ese sentido yo quiero privatizar empresas, institutos públicos. Quiero reducir la burocracia simplificando la administración. Queremos una nueva regulación mucho más sencilla y queremos que la iniciativa privada tenga un protagonismo en la gestión pública, porque creo que el sector público y el privado no deben competir, sino en todo caso deben complementarse a la hora de prestar la atención a los ciudadanos. Y creo que la iniciativa privada, que ya es una realidad en el ámbito público como en el transporte público, el tranvía, lo gestiona una empresa privada. Y es las autopistas, el autobús, etcétera. Pues yo creo que también en el ámbito de tercera edad, personas discapacitadas, lo que se denomina el tercer sector, yo creo que es importantísimo que haya una mayor presencia del sector privado. Guarderías, por ejemplo, una plaza de guardería concertada puede costar la mitad que una pública. A los barceloneses nos da igual si nuestros hijos van a una guardería pública o concertada. Lo que quieren es que vaya a una guardería. Y por tanto, si tú colaboras con la iniciativa privada, por el mismo coste, no vas a poner más dinero no vas a poner más recursos públicos. Con los mismos recursos públicos puedes llegar a prestar más servicios a un mayor número de beneficiarios y en un mayor número de ámbitos. Y yo creo que esa es la reforma que tenemos que promover en la ciudad de Barcelona y sobre todo en sectores tan importantes como puede ser políticas sociales, guarderías, tercera edad, personas discapacitadas. Creo que ahí tenemos un larguísimo camino a recorrer. Por ejemplo, la atención domiciliaria en Barcelona, que es una competencia 100% del ayuntamiento, la presta la iniciativa privada. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Abrir a más empresas privadas para que haya una mayor competencia entre ellas y por tanto podamos con menos recursos públicos prestar más servicios y a un mayor número de beneficiarios, y eso sí, como lo prestará la iniciativa privada pero la titularidad sigue siendo pública, es el ayuntamiento el que vela por la calidad y la dignidad de esos servicios que presta la iniciativa privada en el sector público, que es fundamental. Dignidad y suficiencia, calidad. Pero yo creo que si colabora el sector público con la iniciativa privada, tendremos más políticas, más beneficiarios y una atención más especializada, sin que ello represente un mayor coste. Muy bien, Alberto. Es una lástima, el tiempo aquí es oro, como dicen, ¿no? La televisión, aunque sea una televisión online que tiene un poquito más de margen, sí. No nos ceñimos a mucho más que las tradicionales, pero sí, el tiempo... yo estaría horas hablando contigo, puesto que, bueno, hay muchos temas que hablar, ¿no? Y evidentemente ahora, en el nuevo escenario en el que os debéis encontrar, bueno, supongo, ¿os encontráis cómodos? Ahora con todo, claro, porque ahora es una situación también, ¿no? Hay que... Yo me encontraría más cómodo, lo decía antes, si gobernáramos. Porque yo siempre digo que el objetivo es defender tus principios, tus convicciones. Bien. El gobierno no es el objetivo, es la herramienta para alcanzar tu objetivo. Por tanto, yo me presento a las últimas elecciones municipales para gobernar, para defender desde el gobierno pues aquello en lo que creo para garantizar la seguridad, la lucha contra la delincuencia. Ya sé que soy potente incorrecto, con mano dura en la lucha contra la delincuencia, para apoyar a los emprendedores, porque creo que van a hacer mejor sociedad, mejor ciudad los emprendedores junto al ayuntamiento, etcétera, ¿no? Eso es Entonces, importante. A partir de aquí,
no estamos gobernando, por tanto tienes ahí un run, ¿no? Pero es evidente que cuando has crecido de forma espectacular, también en la ciudad de Barcelona, el Partido Popular, cuando tenemos una capacidad de decisión muy importante, es evidente que debes mostrarte satisfecho. Pero yo insisto, la gente que está en política, estás para gobernar y para poder demostrar de lo que defiendes y la eficacia que tiene. Yo creo que se le ve en la cara, en el semblante, Alberto, se le ve un semblante, pues bueno, bien, ¿no? Cómodo, contento, satisfecho por el resultado. Ahora te habrán ojos expectantes, porque es lo que hablamos, subir, dicen que es relativamente fácil, que no suele serlo en muchas ocasiones, pero el tema estará allí, después cuando estás, el mantener todas estas convicciones y estos cambios. En efecto. Entonces yo haría aquí dos bloques, como que ya hemos haber marcado. Uno era todo el aspecto social, con las Spanish Revolutions. Desde aquí, Alberto, pues desde la postura del Partido Popular, os alienta a todos los que estéis en este movimiento y quizás físicamente allí, a que planteéis temas por los conductos, ¿no?, normales y habituales, no por los conductos, no con las acampadas. Esta sería la visión, ¿no?, la postura del Partido Popular. O sea, cualquier propuesta que tengáis bien canalizada será perfectamente escuchada por la institución, ¿no? Aquí, esta sería, sin ninguna duda, ¿no?, la parte. Y la segunda parte, el bloque más a nivel que embarcaba un poco la política, la situación que habéis, ¿no?, el nuevo cambio que hay en la ciudad, con vuestro ascenso en las urnas, y toda la propuesta que tendríais enfocada al mundo de la empresa y del mundo del emprendedor, que es lo que importa hoy negocios, ¿no? Ya habéis oído, señores emprendedores, aquí hay alguien que va a avalar y fuerte, ¿no?, toda esta propuesta. Ahí dejamos el tema. Vamos a dejar que se enfríe toda esta situación, que entendemos que 2-3 semanas será, será el tema para que a partir de allí veamos quiénes vais a estar. Yo tengo mi personal visión ya, que creo que... Y tú ya también tienes que tener la tuya clara. Pero bueno, nos emplazaremos a ver cómo acaba esto y te volveremos a llamar de aquí unos meses, si nos permites, Alberto. Cuando queráis. Y podamos ya darle cómo está todo, si todo lo que hemos expuesto aquí va teniendo su coherencia y nada, irte vigilando. Si muchas gracias. De acuerdo, aquí Alberto. Muchas gracias por haber venido y ha sido un placer. Hasta la próxima.